nuestro programa, recuerden, hasta las 16:30 horas en vivo y en directo, y queremos empezar con esta primera entrevista relacionada a la nueva especie de alga que fue descubierta. Para hablar de esto nos acompaña Erasmo Macaya, ficólogo y académico del Departamento de Oceanografía acá de la Universidad de Concepción. Erasmo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Connie, gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos y explicarnos un poco de esto, porque la relación que tenemos precisamente con las algas en cuanto a la gastronomía, o ya se empieza a acercar el verano, cuando vamos a las playas. Cuéntanos un poquito cómo surge esta investigación y en qué consiste también esta nueva especie de alga. Sí, bueno, en general lo primero que hay que decir es que, al menos en Chile, las algas no es un concepto quizás muy adaptado, que tengamos muy incluido todos nosotros en nuestro vocabulario. Algunas especies se conocen, probablemente para la mayoría de las personas el luche y el cochayuyo serían las únicas especies de algas que conocen, han escuchado, o probablemente muchos de quienes nos están viendo han consumido. Pero Chile tiene una mayor diversidad, tiene cerca de 800 especies si consideramos islas oceánicas y la Antártica. Entonces tenemos una diversidad importante, y este estudio que salió hace algunos meses precisamente muestra esa diversidad, que lo que considerábamos o pensábamos que era una sola especie, finalmente resultaron ser dos. Entonces de esa forma lo que hicimos fue además renombrar, colocarle un nombre científico a esta especie de cochayuyo. Y vendría siendo de la misma especie del cochayuyo que conocemos comúnmente, por ejemplo, como ensalada de cochayuyo o en el charquio, ahí depende de cómo cada uno lo cocine. Sí, claro. O sea, el cochayuyo como grupo de algas, en rigor son varias especies, son cerca de 6 especies. La mayoría está en Australia, hay en Nueva Zelanda también, hay varias especies. E incluso allá también se utilizan. En Nueva Zelanda, por ejemplo, los maoríes, los aborígenes allá las utilizaban haciendo una especie de mochilas en las cuales transportaban comida. Esas mochilas se llamaban poja. Y acá en Chile nosotros hasta hace poquito teníamos solo una especie, el nombre científico es Durbilia antártica, y lo que encontramos nosotros, en realidad determinamos con estos estudios, es que en rigor eran 2 especies, una desde Chiloé hacia el norte aproximadamente y la otra de Chiloé hacia el sur. Entonces el nombre científico cambia de Chiloé hacia el norte, que es básicamente el cochayuyo que se consume probablemente en todas las casas que tengan cochayuyo. Es precisamente esa especie que fue aquella que denominamos con otro nombre científico. Sí, tú mencionabas respecto al poco conocimiento que existe, por ejemplo, de las algas, pero en general de lo que hay en los océanos y la importancia también de las algas en los ecosistemas, el aporte y cómo va funcionando también la investigación, la evolución, por ejemplo, de lo que ocurría décadas atrás. Sabemos que la contaminación ha ido avanzando, esto se ve también, lo hemos visto en los peces, los microplásticos, lo que ocurre. ¿Cómo las algas también han ido evolucionando, han ido cambiando respecto a todo lo que vamos viviendo con el cambio climático, con el calentamiento global? Sí, bueno, hay varios aspectos interesantes. Uno es que sí, efectivamente son organismos tremendamente importantes, son organismos que al ser fotosintetizadores son de alguna forma las plantas de los océanos, las plantas de los mares, entonces absorben CO2, eso ya es bastante importante. Claro. En el contexto además de cambio climático, secuestran CO2, liberan oxígeno producto del proceso de fotosíntesis, entonces generan oxígeno para todos los organismos que están ahí viviendo en los océanos. Además, y ahí están viendo ustedes varias fotografías, proveen hábitat, refugio para muchos otros animales que viven entre medio, peces, incluso hasta mamíferos marinos. Entonces cumplen roles ecológicos muy relevantes en los océanos. Además, tienen un rol que es de importancia comercial. Muchos productos que nosotros usamos a diario tienen algún componente algal, las pastas de dientes, los helados, las cremas, las pinturas, en la ropa también aparece, muchos remedios, hasta incluso las cervezas, el vino, en fin, yo creo que muchos productos que es de consumo diario tienen algún componente algal. De hecho, Chile exporta y está dentro de uno de los países con mayor récord de niveles de biomasa de exportación, para que en otros países, principalmente asiáticos, estas algas las procesan y generan todos estos productos, estos geles que posteriormente son utilizados en diferentes productos. Así que son bien importantes ecológicamente
y bien importantes comercialmente también. Mira, y en el contexto, además, ahora... Más cerca de lo que uno Sí, cree. no, Disculpa, porque claro, uno ve, y siempre lo que tratamos de hacer acercando la ciencia a la ciudadanía, de demostrar lo cercano que está a nosotros, porque al parecer así nos importa más o nos preocupa más, algo que no debiese ser así, pero se ha demostrado que aparece cuando encontramos que nos afecta directamente, nos preocupamos de esto. sí, así es. Y a propósito de la pregunta anterior también, y en relación con eso, con el contexto ahora de cambio climático, las algas, claro, al igual que muchos otros organismos, y tú mencionaste algunas de esas amenazas, también están amenazadas. Tenemos por un lado la amenaza de este cambio climático, donde en muchos lugares del mundo las algas están desapareciendo, en Australia, en Nueva Zelanda, incluso en las costas del hemisferio norte, en California. Hay un aumento de lo que se denominan olas de calor marino. Entonces, eso se está intensificando y esas olas aumentan la temperatura del mar y muchas algas no resisten a eso, por lo tanto en muchos lugares los bosques que forman las algas están desapareciendo. Tasmania, por ejemplo, ha perdido el 95% de sus bosques submarinos producto del cambio climático. Y por otro lado tenemos también el problema de la sobreexplotación y eso nos afecta principalmente a Chile. Todavía, producto del cambio climático, al menos nuestras algas todavía no están siendo tan afectadas. Sin embargo, producto de la sobreexplotación, los altos niveles de extracción de nuestras algas, eso sí es un problema bastante importante, especialmente en el norte de Chile. En el norte de Chile se están devastando, se están talando los bosques de algas, para producir esto que yo te mencionaba anteriormente, esta materia prima, sí, que exportamos y mandamos alga seca a otros países para después posteriormente comprar algunos de los productos que ellos procesan. Sí, y claro, y respecto a esto mismo, a cómo se va afectando, cómo va evolucionando también, cómo se va adaptando. Hace un par de semanas estuvimos hablando también con un académico acá de la UDECONCE respecto a cómo el calentamiento global va afectando a los peces. Y en palabras simples, por ejemplo, nos explicaban que cada vez están siendo más pequeños, se están moviendo menos. ¿Qué está ocurriendo precisamente con las algas, con todo lo que tú nos mencionabas, o cómo han ido cambiando? Tengo entendido que evolucionaron para poder flotar también. ¿Cómo va cambiando en respecto a su materia, al tamaño y bueno, la cantidad que tú nos señalabas respecto a lo que tiene que ver con la sobreexplotación también? Sí, bueno, ahí hay varias estrategias. Ecológicamente las algas son organismos muy interesantes porque, por ejemplo, a diferencia de un pez o un organismo móvil en el océano, estos organismos frente a cualquier problema se pueden mover, ¿cierto? Si hay algún problema en algún lado y hay algunos peces ahí, tienen la posibilidad de desplazarse, pueden nadar un poquito y en fin, y se van a algún otro lado cercano o más lejos donde las condiciones sean las adecuadas. En el caso de organismos sésiles como las plantas, como los árboles y en el caso de los océanos, las algas, son organismos que están ahí y que frente a cualquier perturbación, cualquier problema, no se pueden mover, no pueden arrancar, sí, ¿cierto? Entonces han desarrollado a lo largo de la historia evolutiva una serie de mecanismos, por ejemplo, una serie de compuestos químicos que les permiten hacer frente, por ejemplo, a los herbívoros. Al igual que plantas terrestres, las algas también tienen compuestos de defensa química que hacen que, por ejemplo, los herbívoros no los consuman. Tienen una serie de otras adaptaciones, por ejemplo, para lidiar con las altas temperaturas. Hay algunas que tienen, de alguna forma podría llamarle cremas protectoras antirradiación ultravioleta, que de esa forma se protegen frente a los altos índices de UV. Han desarrollado evolutivamente una serie de estrategias. La que tú también mencionabas, y a propósito del cochayuyo, evolutivamente algunas especies de cochayuyo desarrollaron esta habilidad de flotar. Entonces, algunas algas, el cochayuyo, el güiro también, cuando se desprenden, tienen ciertos mecanismos de flotabilidad. Y eso es bien importante porque les permite ahí sí moverse y ahí sí desplazarse. Entonces tienen la capacidad de poder llegar a lugares que por medios propios no lo van a hacer. Y eso además es importante para muchos organismos que viven asociados. Las algas tienen normalmente muchos animalitos viviendo entre medio de ellas. Entonces cuando se desprende una alga y cuando viaja también con toda esta cantidad de organismos. Entonces también es un vehículo de dispersión, es un transporte para estos otros organismos. Entonces en algunos casos les permite llegar a lugares donde sus medios propios no lo van a poder hacer. Entonces ahí aparecen varias cosas, adaptaciones que son interesantes. Sí, y por ejemplo en eso mismo que tú nos comentas que se van trasladando,
desde fuera del mundo científico, uno no llega a comprender cuánto pueden transportarse, no sé, es como de norte a sur o a otros países, ¿cómo se va moviendo ahí? Porque claro, es súper interesante lo que tú mencionas, es que todo ese ecosistema se va moviendo, lo que tiene que vivir entre corrientes de agua, cambios, no sé, en otras especies que se va encontrando por el camino. Sí, ese es un proceso bien interesante. Con algunos otros colegas lo hemos estudiado desde diferentes aspectos. Y claro, lo que sucede ahí es que, como tú lo mencionas, son verdaderos transatlánticos, son verdaderas islas que van flotando, no solo el alga, sino que todos los organismos que van ahí. Muchos de esos organismos además son herbívoros, así que imagínate, sí, como que tú fueses viajando en un barco y te puedes comer el barco además, entonces vas súper bien en esas condiciones, no te va a faltar alimento. ¿Ya? Entonces, esa capacidad de poder desplazarse va a depender mucho también del medio ambiente, si hay vientos más fuertes, si hay, por ejemplo, marejadas, eso hace que algunas algas puedan desplazarse en distancias mucho mayores. En otro estudio también, en colaboración con colegas australianos y de Nueva Zelanda, lo que hicimos también fue, por ejemplo, determinar el viaje que habían hecho algunos, precisamente el Cochayuyo, a través de algunas corrientes, y se logró determinar que un cochayuyo o algunos trozos de cochayuyo habían incluso logrado pasar desde Sudamérica o algunas islas que están ahí cerquita hasta la Antártica, haciendo un recorrido de aproximadamente 20.000 kilómetros. Eso, imagínate que ese viaje son aproximadamente que una alga hubiese hecho 5 veces el viaje de norte a sur en Chile. O sea, esa es la capacidad que tienen de desplazamiento. Entonces, pueden llegar a lugares muy, muy, muy lejanos. Y en este caso, por ejemplo, lograron llegar a la Antártica, que es uno de los sitios más extremos, que está rodeado por una barrera, que es una corriente bien fuerte, y estas algas lograron pasar esas barreras. Entonces eso también ya es un fenómeno en términos ecológicos bien interesante. Sí, totalmente. Bueno, es increíble porque muchas veces se acerca, insisto, la época ya del solcito, vamos a la playa y muchos reclaman respecto a las algas, lo molesto, si uno se mete al mar, que se topa con ellas, y la importancia que tú nos estás dando y bueno, y todo el mundo que existe en torno a ellas. Lo señalaba anteriormente respecto a que si bien las personas empiezan a tomar un poquito más de importancia cuando se dan cuenta de que tienen directa relación con uno, de que nos afecta, si es que les pasa algo, nos va a afectar también de una u otra manera a nosotros. Y en ese mismo sentido, Erasmo, un mensaje para la ciudadanía respecto a estas especies, de protegerlas, de tener el cuidado, o qué podemos hacer también nosotros como ciudadanos comunes y corrientes para evitar que en un futuro, por ejemplo, se vean afectadas ya sea intervención nuestra, desde nuestras casas o lo que nosotros estamos, por ejemplo, en contacto con las playas. Sí, bueno, ese punto es interesante porque, claro, como no se conocen, probablemente no se cuidan o no se respetan. Entonces, lo primero es, claro, es conocerlas, y en ese sentido ahí vemos varios colegas, algunos laboratorios que tratamos de que esa información también pueda llegar a la comunidad en términos de la diversidad que tenemos en Chile, de la importancia ecológica. Entonces, eso como primer punto. Y lo segundo es, bueno, no es tan directo quizás, sobre todo en muchas localidades, pero por ejemplo acá igual tú puedes ver normalmente en sectores costeros a mucha gente sacando algas. Sí. Y hay ciertas zonas, ciertos lugares donde nos hemos dado cuenta, y tenemos algunos datos por ahí también, que hay ciertas especies que ya no están viendo en forma tan frecuente. El mismo cochayuyo, en algunas zonas tú ya no ves tanto cochayuyo como veías anteriormente. Y eso también está dado porque, claro, va una persona, a lo mejor la familia, y saca 2 o 3 plantas de cochayuyo y dice, bueno, en realidad esto no afecta al sistema, pero eso multiplícalo por 5, por 10, por 20, por 30, por 100 personas que piensan lo mismo, sí. Y tienes 300 plantas que desaparecen, 600 plantas que van desapareciendo. Por lo tanto, claro, nuestro impacto podemos pensar que es menor, pero si eso tú lo amplificas a todas las personas que van y visitan estos lugares, finalmente sí hay un impacto importante. Sí, obviamente es muy distinto a lo que sucede, por ejemplo, en otras partes. En el norte, como yo decía, la extracción ahí sí que es desmesurada. Acá es menor, entonces sí puede haber un tiempo de recuperación, pero igual, o sea, si quieres sacar, no sé, vas a terreno y vas a sacar 5 plantas, bueno, por último saca una, si total una es bastante grande y pueden comer durante bastante tiempo, además la puedes secar y tener ahí tu stock permanente para algún tiempo.
Sí, bueno, el Cochayuyo en el último tiempo también con tema de emprendimiento hemos conocido bastante relacionado a estos mordedores para los bebés cuando le están saliendo los dientes, y como que uno lo va acercando, lo va viendo más cerca en ese sentido, o también desde la gastronomía. Ahí agradecemos también, Erasmo, por haberte dado el tiempo y habernos explicado la importancia y toda la investigación que se está realizando en torno a las algas acá en nuestra zona, principalmente también acá desde la Universidad de Concepción. Un gusto y desearte éxito también en todo lo que se viene ya para este fin del 2021. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Feliz de conversar con ustedes, sobre todo además con estos temas que nos apasionan tanto, particularmente a nosotros, que es la ciencia, y particularmente a mí las algas. Así que gracias por la invitación, y también ustedes que tengan una buena tarde y una buena semana. Ahí podemos dejar agendada una próxima entrevista también para ir reconociendo a los que tenemos acá en nuestra zona y aprendiendo un poquito más, ya que se nos acerca el verano. Vamos a ver ahí si producción coordinamos algo, Erasmo, que estés muy bien. Ok, no hay problema. Chao, chao. Ahí atenta a todo lo que se está realizando desde la Universidad de Concepción. Recuerden que en tvu.cl pueden encontrar esta entrevista y todo lo que estamos realizando acá como canal de televisión de la UDEC. Primera pausa comercial y ya volvemos.